encuentros de la materia, compartir un poco las experiencias que cuando tenemos clases presenciales, además del diseño de la propuesta, supone siempre la ida a algún espacio, alguna institución a poner en práctica una parte de esa propuesta, por lo menos, algún encuentro más acotado, pero algún encuentro en forma presencial, digamos. No vamos a llorar más este año por esa limitación, que supongo que fue un costo para todas y para todos, porque para nosotras siempre es interesante, y en nuestra experiencia a los estudiantes y a los estudiantes siempre les resulta como movilizante esa experiencia. Así todo tuvimos de alguna manera una práctica que no se llevó a cabo en una escuela o en una institución educativa, pero de todas maneras hubo una práctica que supuso ponerse en el ejercicio de pensar como si una fuera a realizar eso y tuviera que diseñar un proyecto y poder en ese sentido definir cuestiones que tengan que ver con qué querían, qué deseaban, qué les interesaba transmitir y trabajar. Hola María, ¿cómo estás? Y trabajar con otras u otros estudiantes. Bueno, entonces siempre hacemos esta instancia de puesta en común, porque esta dinámica, y más este año que se va tomando a lo largo del segundo cuatrimestre, una dinámica más de trabajo en parejas o en pequeños grupos, o algunas compañeros o compañeras decidieron hacer el trabajo solos, se va dando como una dinámica donde uno va como intercambiando solo con la docente, o con algún compañero, pero se va perdiendo a lo largo de ese trayecto. Tal vez los espacios sincrónicos existieron y uno puede hacer consultas y puede dialogar, pero tal vez se pierde la posibilidad de conocer los proyectos de otros compañeros. En ese sentido, si bien ha habido espacios sincrónicos donde han podido intercambiar entre ustedes o con nosotras, lo que sí no se fue dando durante el cuatrimestre fue el intercambio en relación con ir conociendo qué estaba pensando o haciendo, proponiendo en su proyecto otro compañero o compañera. Entonces la idea de estos dos, de esta semana y la semana próxima, es esa, es poder compartir lo que cada pareja o grupo o persona construyó en términos de proyecto de formación en comunicación, y también poder intercambiar y hacernos preguntas, o plantear cuestiones que tengan que ver, como decía el último eje que les propusimos, desafíos o cuestiones o aprendizajes que creemos que han sido relevantes en relación con esta práctica. Así que bueno, la dinámica va a ser esa. Les vamos a pedir a cada pareja, a cada grupo que haga esa presentación. Les pedimos que sean breves, porque son unos cuantos, entonces con 15 minutos cada pareja o cada grupo estamos bien en los tiempos, digo, porque si nos extendemos más, sacamos el cálculo, lleva más de 2 horas, se termina siendo muy largo para todas y todos. Entonces, bueno, la idea es compartir esa presentación y tener también un rato pequeño de intercambio sobre esas presentaciones, con las preguntas que le quieren hacer a los compañeros y las compañeras también. Dicho eso, no sé quién quiere arrancar. Teníamos un listadito, pero no necesariamente tiene que ser ese orden. El que tenga ganas o la que tenga ganas se puede proponer también. Chan, chan. Débora es la parte que Débora siempre dice, ¿quién quiere arrancar o elijo yo? Dice. Pero, porque a veces era algo que decía siempre en secundario, porque me pasaba varios minutos sin que nadie me dijera yo, entonces, ay, pero bueno. Pero claro, no lo son dije. adultos, así que... Por eso que era como un chiste que hacíamos, pero no lo pudimos hacer este año. ¿Quién se anima a inaugurar el espacio? No nos hagan hacer el elijo yo, ¿no? Bueno, yo. Ahí está Marisa. Rompo el hielo. Dale, genial, Marisa. También, no, además, por ahí una aclaración, que esta instancia realmente, o sea, no es a ver, no estamos en un final o nada de eso, sino que tiene que ver con esto de compartir, de que realmente, que lo hemos hablado otras veces, ¿no? Que digamos, en muchas oportunidades cuando trabajamos en escuelas o en otras instituciones, no tenemos esta posibilidad, y que además cuando alguien nos cuenta,
tal cosa, realmente es, bueno, pero yo podría hacer esto con el grupo, pero reformulándolo así, como que también nos ayuda a pensar y repensar lo que queremos hacer. En ese sentido, así que Marisa, te escuchamos. Ahí. Estás muteada, Marisa, te aviso. Yo me voy a mutear yo así. Estaba silenciando niños. Bueno, a ver si sale lo que practiqué para compartir pantalla. Bueno, ¿ahí lo pueden ver? Está buscando, pero ahí va. Bien. Sí, ahí lo veo. Yo lo veo, por lo menos. Sí. Genial. Bueno, nos encontramos en Didáctica de la Educación. Yo elegí... Ahí va. Bueno, en el primer trabajo, en el trabajo número 3, habíamos hecho grupo con Violeta y nos tocó el currículum de Observatorio de Medios. A raíz de eso, seguí trabajando con Observatorio de Medios y planteé mi proyecto para tercer año del colegio secundario. Era una institución, un colegio del centro de La Plata, zona céntrica, donde concurren estudiantes de varias zonas de La Plata y Gran La Plata. Bueno, como propósito central puse que quería lograr que los y las estudiantes construyan una posición personal frente a los medios de comunicación. Yo tomé como eje, bueno, que va a venir más adelante, como otros objetivos era alentar a que los y las estudiantes participen en proyectos analizando medios de comunicación, regenerar espacios de producción de conocimiento, teniendo como herramienta la tecnología, e impulsar actitudes críticas, reflexivas y creativas frente a la comunicación mediática. Yo más que nada quería centrar en que analizaran los medios de comunicación o cómo presentan los medios, los diferentes medios de comunicación, las informaciones o las noticias, sobre todo desde el ámbito que en muchas situaciones se presenta una noticia como veraz y gran parte de la gente la toma como tal, como que es real, como que tal medio o tal editorial lo presenta como real y no lo es, para poder deliberar a ver entender si una noticia es real o no, buscar los medios que sean veraces y que tengan un buen fundamento. Por eso me basé con los ejes de construcción de la información, los medios como narradores de la realidad y la interpretación de lo real. Adopté como estrategia de enseñanza el estudio de caso, porque me parece que ayuda a problematizar y comparar tomando un hecho real. Bueno, yo elegí entre las 4 clases que propuse, lo dividí en dos. Las 2 primeras trabajé con un capítulo de Los Simpson que me pareció apropiado porque ya que voy a trabajar con estudiantes jóvenes del secundario, aproximadamente 15, 16 años, Los Simpsons es una serie que todo el mundo la ve, grandes chicos, particularmente a mí me gusta, pero sé que a mucha cantidad de gente le gusta. Fue un caso o un capítulo bastante conocido que representaba un hecho supuestamente de la realidad y cómo desde la óptica de Los Simpsons lo trataron y cómo se resuelve. Por eso me pareció atractivo tomar eso para trabajar con los chicos. Y para para la tercera y la cuarta clase, tomé una película que también trataba un hecho que parecía, es una película, se llama El Maestro del Dinero,
con George Clooney y Julia Roberts, que yo, bueno, la había visto un par de veces, y también, bueno, se me representó esa película que parecía también como más real, una película para salir de los dibujos animados. Pero sí, me resultó como presentar un estudio de caso con estos dos ejemplos como más atractivo para los adolescentes y poder trabajar la construcción de la información y estos temas. Y bueno, desde el inicio de la materia fue todo un aprendizaje constante. Para mí, soy nueva en la carrera, por eso era todo una vorágine, después de mucho tiempo que yo no estaba en contacto con el estudio, fue como un empezar de nuevo, por eso desde el primer día fue todo una continua inmersión para aprender, era todo aprendizaje, así que fue un desafío muy importante para mí poder diseñar una propuesta de este estilo. Y bueno, lo que sí mostraba era tener en claro qué era lo que quería proponer, a qué quería llegar, y bueno, me ayudó bastante, no sé si lo logré, pero sí pude proponer, es más, me imaginaba cómo hubiese sido trabajar o cómo sería trabajar con los chicos, fue bastante movilizante. Y bueno, imaginar cómo iban a ser las clases, me los imaginaba predispuestos, pero fue toda un aprendizaje constante, me resultó muy agradable. Si bien en un primer momento, cuando ustedes propusieron lo que teníamos que hacer, se me pararon los pelos porque decía, ¿cómo voy a poder lograrlo? Pero bueno, poco a poco fui dando pasito a pasito, para llegar a poder diseñar el proyecto que después me pareció que iba por el camino que tenía que haber ido. Y bueno, y esto es todo. A ver. No sé cómo se ponen los aplausos. Reflexiones, digo, porque siempre aplaudíamos en este momento. Claro. Claro. Ahí lo encontré. Bueno, fue todo. No, gracias Marisa. No, la verdad que me pareció como muy claro y que apuntaba, digamos, a lo central que vos querías compartir. No sé si, a ver, en esta instancia, si alguien quiere comentar algo, a ver, consultarle en términos de que quizá, ¿no?, en todo lo que alguien va compartiendo, que ya lo tiene como más masticado, después alguien que lo escucha no comprendió algo, o quieren compartir una inquietud, porque por ahí yo sí destaco y rescato las dos cosas, lo que dice Marisa de todo el proceso, ¿no? Lo que ella planteó como desafío, y esto de encontrarse como ante la página en blanco y decir, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto? Y de a poco, ¿no?, en este proceso que es de deliberación, ven que estas cuestiones que vimos desde lo conceptual, pero que se trata precisamente de eso. Así que bueno, habilitamos el espacio porque hizo en 7 minutos, 6 minutos y pico, sintetizó esto, así que nos queda también por ahí un poco más de tiempo por si quieren decir algo más, o si vos, Marisa, recordás algo que quieras agregar. Desde un primer momento fue toda una aventura poder pensar primero qué era lo que quería plantear y de qué manera hacerlo. Lo que pasa, no estaba acostumbrada a escribir teóricamente, digamos, ¿no? Escribir así tan prolijito. Encima yo estoy haciendo paralelamente locución, donde tenemos otra manera de trabajar, un poco como más relajada, y tratar de centrarme en hacer algo más teórico, respetando los autores, haciendo las citas. El tema de los primeros trabajos que tenía que poner autor, cita, año, eso me costó un montón,
por eso les digo que fue todo un aprendizaje importantísimo. Pero no, después a medida que iba entendiendo cómo era, era un poco más llevadero y me resultó genial. Y en cuanto, ya te pregunto, yo más allá de que conozco un poco más el proceso, me falta la última parte, en cuanto a lo que fue la cuestión del campo de la comunicación, del eje, ¿qué te fue pasando con eso? ¿Cómo finalmente te decidiste por el lado que nos comentaste? Decidí el tema de la construcción de la información por el hecho que, como había explicado recién, hay, digamos, en un momento, sobre todo en este contexto, que arrancamos con tanta información con respecto, por ejemplo, al coronavirus, que empezaban a tirar tanta data en un momento, y que por ahí no todo lo que se decía era cierto. También me resultó interesante desde ese punto, tratar de velar qué es lo que realmente es la información concreta, a qué es falso. En este último tiempo las fake news son bastante abrumadoras, por eso me resultó desde ese punto tratar de tomarlo para poder construir y dar un tipo de análisis más científico, más para que se puedan sacar de dudas qué es veraz y qué no. Para ver cómo construye los medios o en general las noticias, cómo se van construyendo. Desde una noticia que se sacaba por ahí de contexto, decir, no, pasa esto, y en realidad no tenía nada que ver. Por eso, desde ese lado. Bárbaro, gracias. El gato del cual quería hacer un comentario. Sí. Yo le quería hacer un comentario de preguntar qué capítulo de Los Simpsons eligió y por qué. Sí, cuando lo estaba diciendo iba a darle esa nota. Es el capítulo 6 de la temporada 9, que se llama Homero el Malo, donde lo acusan a Homero de acoso, que él nada más quería comer la gelatina. Y bueno, y alrededor de todo esto se arma todo un teatro típico de la tira, que por eso, por ser algo que es tan popular, Los Simpsons, que por lo general todo el mundo lo ve, lo vio, y bueno, me resultó atractivo desde ese lado. Tenemos otra pareja que usó Los Simpsons, pero no están hoy. Ulises, si les toca la semana que viene contarles su proyecto, Ulises y Lucas usaron también otro capítulo igual de Los Simpsons. Todavía, viste, sigue siendo vigente. Sí, son un referente, no, y además también en las nuevas generaciones como que tiene una resignificación, me voy dando cuenta, digamos, teniendo contacto con adolescentes, así, que bueno, hay también otras miradas, y es cierto que aunque tiene ya 30 años, ya lleva 30 años me parece. Sí. Sí, los memes siguen estando vigentes todo el tiempo, está lleno de memes últimamente de Los Simpsons, que son visionarios, claro. Así que siguen estando vigentes. Buenísimo. Sí, buenísimo Los Simpsons. Cualquier episodio de nuestra vida, un capítulo así. También ahí es como que nosotros... No se ve, pero mi hijo me hizo este tatuaje hoy. Esperen. Ah, sí. Sí. Espera. No, ahí. Todo lleno de Los Simpsons, parece. Yo estoy del teléfono, así que no veo bien, pero pareciera ser Bart. Es Bart, es Bart. Leonardo, ibas a decir algo, no sé, os entrecortó, porque justo me pareció que tengo la red inestable, pero no sé qué habías dicho. No, había dicho que cualquier capítulo de Los Simpsons remite a la vida cotidiana de cualquiera, porque están muy, Claro, sí, muy sí. bien pensados, bien orquestados. La verdad que es una obra maestra que han que armar los yankees con eso. Sí, tal cual. Hay que reconocer. Para hacer un dibujito en ese contexto fue muy grosso.
Cómo lograron pescarle la cuestión semántica con los temas que tocan y cómo lo abordan los personajes, todo. Bueno, la próxima, cuando los chicos compartan el otro capítulo, charlamos desde cuál es el otro, porque es otro capítulo que trata otro tema, así que está bueno. Bueno, gracias Marisa, muchísimas gracias. Muy claro además los ejes que fuiste, como dijo Debbie, marcando. Gracias a ustedes. Y bárbaro lo que justo preguntó Antoine, porque nos hace como que ya vamos a ir, Violeta creo que levantó la mano, pero vamos a ir viendo esto de que el caso, aquello que seleccionamos es relevante, más allá de que nos motive esto de decir, bueno, lo elegimos por esto, pero también porque nos ayuda a problematizar esa realidad. Eso, no es menor, que lo hemos hablado, de cuál va a ser, ¿no?, el caso que nos ayude a eso, y no solamente el caso que nos gusta, ¿no? Que decir, ay, este me encanta, pero quizá no es acorde a eso. Bueno, Violeta, vos querías ser la segunda, ¿no? Y ya que estamos en la misma temática, Dale. voy a seguir. Dale. A ver, ahí se ve. Sí, ahí va. Está cargando, pero ahí se ve. Bueno, como bien dijo recién Marisa, nosotros trabajamos juntas en los primeros trabajos, después nos separamos porque no sabía, particularmente yo no sabía si iba a llegar a esta última instancia de la materia, porque realmente la pandemia tuvo una carga de trabajo interesante o estresante también, así que bueno, nos separamos para ver cómo podíamos lograr el objetivo por separado. Y lo lograron. Sí, igual yo estoy re contenta porque me encanta lo que hizo Marisa. Pero, bueno, la propuesta era también sobre el Observatorio de Medios, de la orientación comunicación. Yo lo hice para el 5º año de la escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires. Y el tema específico eran las estrategias de producción discursiva de la información, más específicamente el debate de la objetividad y la subjetividad, las estrategias discursivas de construcción. Yo también lo pensé para una escuela secundaria de La Plata, la escuela que es la Legión, que además para poder pensar, porque a veces a mí me pasó que me sentí como un poco desbordada de todas las cosas que había que implementar, me sirvió mucho conocer la escuela, aunque haya sido por internet. Averigüé, hice una investigación un poquito de la historia de la escuela y es muy interesante lo que ellos tienen y cómo han construido una identidad a partir de la discriminación o del mote que le pusieron por sus orígenes, que es la Legión, que le dicen la Legión porque cuando en sus inicios muchos pibes que iban a esa escuela eran repetidores o pibes que tenían problemas de conducta y los mandaban a esa escuela. Y ellos transformaron eso negativo en una identidad que me pareció muy interesante también para analizar, tal vez en otro momento, o hacer algún trabajo. Es interesante eso que decís, Violeta, poder haber imaginado esa escuela como hipótesis, digamos, para poder visualizar eso. En mi época de adolescente, los padres te decían, portate bien o te mando a la Legión. Era tremendo la estigmatización de esa institución educativa, digamos, que no se llama la Legión, se llama América, Escuela Media número 2 América, y ahora están en un movimiento por pedirle al Estado que le cambie el nombre y que le ponga la Legión. A la escuela como nombre de verdad, digamos, como nombre oficial. Sí, a mí me sirvió bastante también poder imaginarlo en un escenario, digamos, y porque me costó bastante poder esclarecer mis ideas, digamos. Tenía muchas cosas y me fui por las ramas 750 veces. Y empezar a enfocar y a decir, bueno, voy a apuntar acá, voy a hacer esto, voy a ir por este camino, me sirvió. Y bueno, y conocer esta historia de la Legión también me hizo que me guste más, me interesó más por ahí apuntar ahí. Entonces, mi propósito general era problematizar las estrategias e intereses que se dan
la construcción de los mensajes mediáticos, y ahí, bueno, reconocer cuáles son los consumos mediáticos de los estudiantes, determinar cómo se construyen los discursos mediáticos que consumimos todos y que consumen los pibes, y además identificar y caracterizar los contratos de lectura y la relación de los mensajes mediáticos. Acá puse también, bueno, con los contenidos, la construcción de la información, los medios como las industrias culturales, productoras y discursos y sentidos, intencionalidad editorial y contrato de lectura. A mí lo que me pasó como a Marisa es que volví a estudiar después de mucho tiempo y me costó volver a acercarme a la teoría. O sea, muchas cosas yo las tengo como aprendidas y naturalizadas, y cuando hay que empezar a explicar por qué digo algo, me empezó a costar. Así que tuve que leer otra vez varias cosas para tenerlas más cercanas. Yo hice también, utilicé como estrategia la modalidad taller, y me propuse que en todas las clases haya un momento de reflexión, un momento de trabajo en grupo, y siempre se retome un poco lo de la actividad anterior. Me basé también en un texto de Verón que se llama Construir el acontecimiento, que me llegó a lo último también ese texto, y ese texto me ordenó todo el recorrido de la materia. Entonces me basé también en Verón para poder hacer este trabajo. Después empecé haciendo una lluvia de ideas, como para tener un poquito de reconocimiento de las ideas que los pibes tienen de la comunicación y de los medios de comunicación, porque también eso se me ocurrió reviendo lo que nosotros mismos habíamos dicho, analizando las propuestas que ustedes nos habían mostrado en el encuentro sincrónico anterior. Entonces eso también me ordenó un poco. Y después utilicé un video de un influencer, o como se llame ahora, que hace videos que se llama Damián Cook, y que su canal se llama Historias Innecesarias, donde explica muy gráficamente cómo se construyó toda la noticia del accidente de los Pomar. Y él va explicando las miles de hipótesis que hubo sobre por qué los Pomar habían desaparecido, como para ver ahí cómo se construyó esa noticia, y para poder analizar un poco qué repercusiones tiene y qué intereses por ahí también tienen las construcciones de las noticias. Y después hice un caso que también me costó muchísimo construirlo, porque nunca lo había hecho, nunca había construido un caso para analizar, que fue el de, no sé si se acuerdan, pero al principio de la cuarentena hubo un audio de la senadora Felicitas Becar Varela, que era un audio de WhatsApp que se filtró en los medios, que decía que, bueno, que la cuarentena en realidad era todo un plan estratégico del gobierno actual para desestabilizar, para quedarse con las empresas, para instaurar el comunismo, y muchas cosas más. Pero lo particular que tenía ese audio es que se filtran los medios y que lo levantan todos los medios, porque podría ser un audio que quede más allá de que es senadora, que tiene un puesto como representante del pueblo, es elevado por muchos medios. Y bueno, la idea era que a partir del análisis de cómo toman esos medios y cómo analizan esos audios, ese audio, los pibes puedan hacer un análisis del contrato de lectura y de las líneas editoriales. Y bueno, nada, como venía diciendo también, los aprendizajes y desafíos para mí fueron, bueno, ordenar y expresar claramente las ideas, definir la línea teórica, porque tuve que acercarme de nuevo a estudiar para ver
y decidir, porque en un momento no podía decidir cuál era el camino que quería llevar adelante. Y bueno, trasladar por ahí los conceptos que veíamos, que yo entendía en las clases, pero que no lo podía plasmar en el proyecto. Y después sostener la coherencia de todo el proyecto. Me acuerdo que en el encuentro sincrónico anterior, creo que Nair había dicho lo de la coherencia en el proyecto que habíamos estado mirando, y cuando lo volví a ver dije, oh, no sé si es muy coherente este trabajo. Así que lo releí, pero bueno, vernos a nosotros mismos analizando esas otras experiencias me sirvió mucho para, en el último momento, para terminar de ordenarme y poder presentar el proyecto que presenté. Bueno, nada, era eso. ¿Cómo es? ¿Para qué? Ahora ya aprendimos a poner los aplausos. A ver, podemos aplaudir también si queremos, no hay problema. Pero Sí, bueno, yo para no ruido. claro, ya que estamos lo utilizamos, es simpático el aplauso este. También. No sé, ¿ibas a decir algo, Debbie? Me pareció que ibas a decir Sí, que algo. acá, no, porque me quedé callada porque acá veo que Leonardo levantó la mano y O no aplaudió. sé, ¿no? No, Ah, aplaudió. está bien. Digo, por ahí quería... ¿Cómo? No te escucho, Leonardo. No. Ay, no. No, porque está muteado. Ah, está muteado. No te escucho, Leonardo. ¿Qué decías? Quise aplaudir y le erré de manito, por eso. Ah, no hay problema, pero bueno, no quería... No, está muy claro, Violeta, lo que fuiste planteando. Por ahí yo me quedaba con 2 o 3 cosas, pero una de las que dijiste que me pareció como muy importante es esto de como desafío, ¿no? Esta la dificultad que a veces nos supone tomar una decisión, que a veces parece una pavada en el sentido de que pareciera que es sencillo, digamos, clarificar para dónde vamos y comunicarlo a otra o a otro qué es lo que queremos hacer y cómo. Y en realidad supone una serie de decisiones bastante complejas porque involucran decisiones desde lo conceptual, desde el posicionamiento, desde lo metodológico, que tienen que tener coherencia entre todos. Entonces es un proceso muy complejo. Y ese proceso muestra que nunca, que no es posible enseñar a modo de recetas, digamos, y que no es posible tampoco que nunca el proceso de enseñanza y de aprendizaje es algo que puede reproducirse técnicamente sin si no supone un proceso reflexivo de toma de decisiones, digamos, en el sentido que hoy vos planteabas. Cuando uno se enfrenta ante la posibilidad de generar una propuesta, es importante tomar noticia de eso, porque no siempre uno es consciente de toda la serie de decisiones que supone pensar una propuesta. Y ser consciente de eso nos da mayor responsabilidad también frente a lo que vamos decidiendo. Así que eso me parecía que estaba bueno para destacar. Y después de naturalizar, porque muchas cosas que hablamos con Débora es que había cosas que yo las entendía y las podía explicar, pero eran puramente naturalizadas porque nosotros pasamos muchos años por la facultad. Claro. No todo el mundo entiende lo que nosotros entendemos, aunque para nosotros es natural. Claro. Yo ahí me puse a pensar eso. Eso aparece por sentado. Eso aparece mucho cuando pensamos las consignas, que a veces nos parecen que son obvias, ¿no? Pero es obvio lo que le estoy preguntando, y no, porque tengo que ponerme en la cabeza de un adolescente o un adolescente por ahí de 15 años o de 16 años, que por ahí para esa persona no es tan obvio, o tal vez le dispara otro sentido eso que estoy preguntando. Entonces es muy importante pensar muy, muy claramente cómo voy a construir esas consignas, para que se conduzca a un lugar que tenga sentido y que no me dispare no porque no pueda disparar, sino porque a veces dispara a lugares que no eran los que yo buscaba problematizar. Totalmente. Sí, tal cual. Es cierto lo de la naturalización que decías, Violeta, porque, no sé, por ahí nosotros hablamos de prácticas, de la producción social de sentido, y eso que pareciera, digamos, que pareciera una obviedad,
porque que no referenciamos inclusive ninguna, digamos, ninguna teoría, ningún autor, porque ya lo damos por hecho, realmente es un gran desafío si decidiéramos como, como primera opción para indagar, para emprender una lluvia de ideas, decir eso, ¿no? Bueno, ¿les parece que la comunicación es producción social de sentido o algo por el estilo? La verdad, a ver, y se los digo porque he cometido, digamos, digamos, por ahí en los primeros pasos que sucede, ¿no? Esto de naturalizar determinadas conceptualizaciones, y realmente en la práctica, una logra darse cuenta de que hay huellas, hay recorridos que no están, pero sí las prácticas, sí saberes, sí cuestiones que una puede ir indagando, sin necesidad quizá de, digamos, de abordarlo desde esa naturalización, ¿no?, de nuestro propio campo, ¿no? O pensar que porque, digamos, pertenecemos a lo que serían las ciencias sociales, más allá, bueno, es más entendible que si fuera matemática, química, ¿sí? Eso es un proceso súper interesante, y bueno, por ahí trabajando con Violeta y con Marisa, con el resto de las parejas también, ¿no? Hablo porque justo ellas lo referenciaron, ¿no? Esto de reflexionar, y yo también al momento de leer preguntarles, pero porque son decisiones que toma cada uno y cada una, más allá de lo que nos gustaría, o cómo lo haríamos, no sé, nosotras como equipo o individualmente. Entonces, sí, realmente es una complejidad, y es todo un desafío, como venían diciendo las chicas, esto de trabajar desde esta perspectiva que abordamos, ¿no? La didáctica de la comunicación. No sé si alguna de ustedes quiere agregar algún comentario o alguna inquietud, alguna consulta en relación con lo que Violeta compartió. Porque nosotras nos vamos metiendo porque nos gusta hablar, intercambiar y retomar, pero no porque ninguno de ustedes pueda hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces cualquier cosa igual se van anotando, se apuntan si hay algo que les interesaba retomar. Ahora vamos a pasar a Nahuel, ¿sí? A la pareja, ¿no? Leonardo, Nahuel y... Alan había dicho que quería compartir pantalla él. No sé si Ah, bueno, bárbaro. comparte pantalla él y nosotros vamos hablando. Ahí se ve, sí. Sí. Está perfecto. Bien. Bueno, la materia que nos tocó es Comunicación y Culturas del Consumo, el año quinto del ciclo superior, y el nivel secundario, orientación obviamente de comunicación. Lo general es generar conciencia acerca de la democratización de voces y cómo actúan los medios para generar una sola visión sobre la sociedad, y los objetivos específicos generar en los estudiantes una actitud crítica y reflexiva acerca de los consumos comunicacionales que estos tienen en su día a día, incentivar la reflexión acerca de cómo se configuró el esquema de medios por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y sus reformas, promover espacios de intercambio y debate de ideas en torno a las temáticas abordadas, y fomentar el uso de las nuevas tecnologías aplicándolas al desarrollo de materiales relacionados a las temáticas trabajadas. Sí, bueno, como para agregar un poco también, un poco la idea de las primeras clases era quizás no pensar solo a la comunicación como medios, digamos. O sea, la materia es comunicación y culturas del consumo, no teníamos quizás la obligación por ahí de centrarnos tantos en medios de comunicación, no sé, como si fuese el Observatorio de Medios, por ejemplo, que ahí quizás es más tenés que mostrar sí así un poco los medios, así que si bien nos mostramos, nada, teníamos como objetivo un poco también que los alumnos puedan profundizar o reflexionar acerca de cómo se comunican y cómo consumen
no solo centrado en lo que son los medios, ¿no? Como metodología también elegimos el estudio de casos porque entendimos que la mejor forma de entender estas temáticas que tienen que ver con lo que es la masividad, los medios masivos de comunicación, la ley de medios, la sociedad de consumo, que son temas que por ahí, para un pibe que no está tan empapado de esos temas, por ahí pueden resultar un poco densas, un poco pesadas. Entonces la estrategia que pensamos es estudio de caso en función de ejemplos extraídos de los medios de comunicación, de hechos significativos, donde se discuten estas temáticas. Por ejemplo, lo que fue la ley Dromi en el año 1990, dentro de lo que fue la ley de reforma del Estado, que se privatizaron los canales de televisión, las consecuencias que eso tuvo, las potencialidades que alguno puede verle, bueno, diferentes miradas como para que sean los propios pibes quienes debatan y saquen sus propias conclusiones. El caso de Barricada TV, que es un caso de un medio alternativo que le disputa una de las emisoras al grupo Clarín por la ley de medios. El caso del Fútbol para Todos, que elegimos como ejemplo de democratización de las voces, cuando, bueno, ya no está más, ¿no? Pero se planteó la idea de popularizar el deporte más y democratizar el acceso para que todos lo puedan ver, sin tener que pagar una forma. Diferentes casos concretos que en los cuales se da mucho para debatir y sean los propios libres quienes saquen sus conclusiones, ¿no? Después, ¿te escucha ahí? Sí, se escucha, Leo, acá. Se escucha. Bien. Después, en cuanto a la bibliografía que pensamos en cuanto a las temáticas, además de la ley de medios y lo que fue el concepto de masividad, de democratización, también pensamos trabajar lo que es la sociedad de la información, lo que son las fake news y lo que es el derecho a la comunicación, ¿no? Porque en un contexto hiperglobalizado donde los medios de comunicación y las diferentes modelos de medios de comunicación que se han potenciado con las redes sociales, hacen que todo el tiempo estemos en contacto con la información, hasta inclusive de manera inconsciente. Aunque no nos interesen los medios de comunicación en sí, hoy Instagram, Facebook, Twitter son una herramienta de bombardeo de información constante y nosotros entendimos que la escuela podía ser un espacio donde se puedan discutir estas cuestiones y se pueda comprender qué es lo que pasa con la masividad, qué es lo que pasa con esa información que nos llega todo el tiempo y que muchas veces nos impide comprender los hechos sociales de lo abrumador que es todo, ¿no? También hay que decir que pusimos mucho trabajo en grupo, ¿no? Cosa de que puedan debatir entre ellos y después debatir con los otros compañeros para que se genere ese conocimiento como para poder ser críticos con los medios que consumimos, ¿no? Porque consumimos todos, que consumen ellos en su día a día. Y también, nada, eso que dice Nahuel, en ese sentido nos costó por ahí un poco, no solo elegir los casos, digamos, medio ahí, al ser tres, además, medio que teníamos que recortar y un poco ponernos de acuerdo, sino también qué preguntas les queríamos hacer a cada grupo, digamos, en relación al tema que tratábamos, porque nada, teníamos claro ahí, como decía Nahuel, que la idea era fomentar el debate, por ejemplo, y nada, por ahí nada, nos dábamos cuenta que, no sé, en algunas preguntas podíamos ser muy, como que le estábamos dando a entender la respuesta, entonces teníamos que generar, no sé, un poco de debate, por ejemplo, en el caso de Fútbol para Todos, que en su momento fue algo que estaba muy en disputa, a ver qué creía cada uno, de si era necesario que el Estado, o importante que el Estado invirtiera, ¿no? en algo así, así que bueno, preguntábamos, por ejemplo, si lo veían necesario, y no sé, en otras preguntas, en otros temas, qué opinión les merecía, no sé, una determinada frase, cosas así que pudieran, o que creemos que podían generar un poco de debate, ¿no? De diferentes posturas, porque ahí es un poco donde se da el aprendizaje, digamos. Otro elemento que vimos también es el de agenda setting. Vamos a escucharle. Los medios tienen su agenda de diferentes temáticas para que ellos empiecen a desarrollar y de comparar un
medio con otro y que saquen sus propias conclusiones en función de lo que leen, aprendan a identificar la ideología del medio. No se escucha mucho, Leo, como que te alejas. Sí, eso, gracias, eso iba a decir. Por ahí mejor. Creo que decía, Leo, si no me equivoco, creo que escuché que decías que la idea era recuperar el concepto de agenda setting, ¿no? Sí. Ahí, esa parte, te escuché hasta ahí, después se escuchó un poquito mal. Bien, no, porque como por ahí tiene que ver porque estoy del teléfono, entonces, como no me anda de la computadora, no tengo que estar de acá del teléfono. No, el concepto de agenda setting para que aprendan a identificar el posicionamiento que cada medio tiene en relación a la sociedad, en relación a las temáticas que... Ahora se quedó tildado, creo. Sí, no, decía eso, digamos, de que aprendan ellos a comparar el tratamiento. Claro, a caracterizar. La construcción de la agenda de distintos medios de comunicación. Y un ejercicio era el mismo hecho, digamos, presentado de noticias diferentes, por ejemplo. Y después, no, también algo que fuimos viendo es que, no sé, al querer hablar, por ejemplo, de medios masivos o democratización de voces, se van entremezclando, no sé, cuestiones del Estado, o sea, hay muchas aristas, digamos, que van surgiendo, como que cada vez se va haciendo más grande el tema a tratar, así que bueno, por ahí costaba un poco también reducirlo para que sea lo más concreto posible. Sí, y después otro concepto que nos pareció importante es el de la fake news, que algunas compañeras que hablaron anteriormente creo que mencionaron algo. El tema de la información falsa que circula en Internet, que es otro elemento condicionante, ¿no?, en el mundo de los medios y que hoy en día está cada vez más en boga, ¿no? Que aprendan a identificarlas, darle determinados elementos para que ellos mismos se den cuenta cuando están en presencia de información falsa. Bueno, claro, en ese sentido lo que hicimos fue poner un video y que de ahí anoten los conceptos que les parecen importantes. Claro, sí. Sí, hay uno que es de encuentro, después hay uno que es un youtuber, me parece. Por ahí lo tengo, para ver si lo encuentro. Sí. Y el sketch era, ¿no? Ah, el sketch, sí, el sketch que aparece en un programa de televisión, creo que era en Guille Aquino. Ah, de Guille Aquino, sí, ahí está, no me salía el... Bueno, que comenta un poco lo que son las fake news, para de alguna manera también meter las TICs dentro de, como elemento más de material a la hora de trabajar en clase, para que no sea todo texto y nota periodística y lectura. Entiendo que ahí tomaron como alternativa no dar un documento de cátedra o la lectura de un texto, sino que usaran un video de alguien que era un video serio, digamos, un video humorístico, pero después un video serio, digamos, de alguien que explicaba más conceptualmente la problemática de la fake news. Sí. Y tomaron ese video como un recurso bibliográfico, ¿no?, de alguna forma, un recurso conceptual, porque lo que ese presentador hacía en ese video era conceptualizar y dar ejemplos de distintas situaciones de construcción de fake news. Claro. Sí. Sí, también algo que hicimos fue hacerles elegir una fake news. Para ver. Busquen ellos, digamos, una vez que les dimos las herramientas para que las identifiquen, que busquen ellos algún ejemplo o que intenten en su casa buscar alguna nota que a ellos les haga pensar que puede ser una noticia falsa, para de alguna manera evaluar. Bueno, nosotros no somos muy partidarios. Y que cuenten qué es lo que sucedió, quiénes son los actores involucrados, cómo se viralizó la noticia y cómo se supo de su veracidad. ¿Iban a aclarar que no son muy partidarios a qué? ¿O por ahí se me cortó el audio y...? No sé quién ¿Cómo es. ¿Cómo?
No, que me pareció escuchar que decían no somos muy partidarios y no sé si empezaron a hablar o es que se me cortó el audio. Yo Nada más no que- dije nada partidario, ¿no? No, con respecto a la evaluación, a Ah, la hora de evaluar, nosotros no pensamos encarar la materia en función de una evaluación más tradicional, de medir los aprendizajes, de evaluaciones con nota numérica y por jerarquía, sino más que nada a través de trabajos prácticos y de la puesta en debate, con que, digamos, para que ellos expongan en grupo y con sus compañeros, para ver de esa manera que construyan el conocimiento entre todos, ¿no? Ujú. Sí, eso también, digamos, ir mediando, ir cambiando las consignas, digamos, a veces trabajo en grupo, generalmente trabajo en grupo y a veces, no sé, también para conocerlos un poco más, digamos, a los alumnos y a las alumnas, que escriban, no sé, un relato, eran una, para ver qué redes usaban, a ver para qué las usaban, cuál les gustaba más, por cuánto tiempo, así que un poco también Ujú. para conocerles, para no hacer siempre lo mismo, digamos, pregunta-respuesta. Un poco de libertad en algunas clases. Bueno, Bien. a ver qué bien el Power. Y Bueno, sí, eso, los aprendizajes, a la hora, sobre todo la bibliografía es importante porque, digamos, son temas, como decíamos al principio, son temas por ahí que suenan muy densos, entonces hay como que bajarlos un poco a tierra. Entonces, si bien está la bibliografía del docente, bueno, después había que recurrir a otras herramientas, a otros materiales. Y bueno, la planificación de las actividades también fue algo interesante. Por ahí nos quedábamos un poco cortos con los tiempos, por ahí los comentarios ahí de los profes nos sugerían que no alcanzaba, y es cierto. Eh, si teníamos el objetivo, digamos, de que haya mucho debate, por ahí había que saber encontrar el tiempo, ¿no? Para que cada uno exponga y eso. Así que fue un desafío encontrar los ejemplos y determinar un poco los tiempos de cada material. bueno, qué difícil fue armar esto, ¿eh? ¿El proyecto o el PowerPoint? El proyecto. claro, el PowerPoint por ahí con el proyecto armado. No, los chicos hicieron un muy buen trabajo. Por ahí a mí, de lo que venían planteando, me interesaba destacar también que hicieron una muy buena selección de casos y que si bien arrancan con el estudio de casos, después utilizan una batería de estrategias distintas, no solo el estudio de casos, porque los primeros encuentros sí, digamos, como bien dijeron, seleccionaron algunos casos como muy paradigmáticos que eran muy útiles para poder problematizar como distintas dimensiones o distintos momentos históricos también incluso. De esto vinculado con la democratización de los medios y las distintas políticas que se van dando en relación con eso. Pero después utilizaron otras baterías de estrategias, el uso de recursos como videos que tenían más que ver con introducir por ahí conceptualizaciones, o videos más humorísticos para disparar algunas cuestiones, y así hubo varias diferentes. Pedirles que busquen ellos ejemplos de fake news, que elijan una y que arrastren cómo se fue instalando. Digo, me parece que eran como distintas herramientas. Y lo otro que me parecía como muy interesante también es cuando en los primeros encuentros trabajaron el estudio de casos, esto de lo finito de trabajar la pregunta, porque ahí no usaron la misma pregunta para todos los casos, sino como que eran casos bien distintos que puntualizaban en distintas discusiones, entonces buscaron una pregunta o dos preguntas diferentes para cada caso. Y llegar a la construcción de esa pregunta es un proceso de trabajo complejo, y los chicos lo trabajaron muy bien en ese sentido. Creo que la fueron cambiando en función de las devoluciones y de lo que fuimos intercambiando, y llegaron a preguntas que eran claras y específicas para poder desatar determinadas reflexiones en realidad con esos materiales. Bueno, como el ejemplo que citaban hoy del fútbol para todos, donde los interpelan a opinar, digamos, qué opinan
en relación con el derecho a la información o al ocio o al deporte, digamos, en relación con el acceso a ese producto o a ese consumo cultural, si es un derecho o no, digamos, acceder a eso y si debería estar regulado o no, si debería democratizarse o no. Eso me parece que es interesante. Y por ahí lo que costaba, digamos, como decía Vera, que no sean tendenciosas esas preguntas, es lo más difícil, digamos. Claro. No sé, por ejemplo, en el caso de Barricada, bueno, uno leía la noticia y uno tiene, digamos, a ponerse del lado de Barricada en contra de Clarín, pero bueno, habíamos tratado medios alternativos, la idea era que ellos un poco respondan a partir de lo que habíamos contado o enseñado nosotros sobre el concepto de medios alternativos, por qué es importante. ¿Sabes qué, Alan? Eso que acabas de decir es también muy, muy relevante y es significativo para pensar las consignas y dónde está, digamos, nuestra impronta, ¿no? Que no es que debamos, porque al contrario, lo hemos analizado y lo hemos reflexionado en varias oportunidades, ¿no? No es que vamos a borrar nuestra subjetividad, nuestras creencias, ideologías, posicionamientos. No, al contrario, se trata en realidad de que a través de lo que proponemos, de ese recorte, de cómo formulamos esa pregunta, habilitemos, ahí ya está dada nuestro posicionamiento también, ¿no? Eso forma parte de esa cuestión subjetiva también, ¿no? La cuestión es poder habilitar, ¿no? A esos y esas estudiantes a que realmente aparezca esta voz propia y no que nos respondan, no sé, cuando decimos, ¿y te parece no sé, te parece que es correcto lo que están haciendo? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Sí, no. Entonces ahí, digamos, no porque no podamos, ¿no? Pero es decir, ahí ya no hay tanta posibilidad de apertura, sino que sí, bueno, sí o no, después habrá quien quizá se anime a fundamentar o ampliar, o en función de lo que hagamos en la coordinación, pero ciertamente, como decías, claro, a veces a veces no, siempre tenemos nuestra postura y decimos, bueno, pero no, si esto, mirá, fíjate que está pasando esto, está pasando lo otro, pero la idea siempre es poder habilitar esa, ¿no? esa voz. Entonces, por eso retomé esto como para marcar también por qué en muchas instancias así de tutorías en general, digo, tanto Andre como yo, hacemos hincapié en esto de la pregunta y por ahí parecería un detalle, pero que no lo es, ¿no? Porque esa pregunta es la que a veces nos habilita o no a abordar algún tema. Y ciertamente, esto es otra de las cuestiones que también por ahí Andre abrió el encuentro con esa aclaración de que, bueno, en la puesta en práctica de esta práctica de diseño, de este diseño, también ahí vamos viendo y vamos a ir jugando con otras cuestiones que hacen al modo en el que coordinamos, el modo en el que interactúa ese grupo, qué va pasando, es decir, que no es que necesariamente porque realizamos esta pregunta que nos pareció que es excelente, lo que va a acontecer va a ser eso. No, bueno, estamos como previendo, ¿no? En una de las clases, estamos como construyendo estas hipótesis de trabajo, ¿sí? Y por eso es importante, esta instancia, porque en caso de que esa hipótesis de trabajo realmente en la puesta en práctica, ¿sí? No sea tal como hubiéramos pensado, pero sí tenemos estas herramientas para reformular, porque hicimos todo un trabajo previo de reflexión, de toma de decisiones, de ir viendo los temas, los subtemas, los ejes, ¿sí? Como para poder, en ese momento de coordinación, quizá revisar o reformular levemente esa pregunta, ¿no? Nada, solo por ahí destacar eso que me pareció otra de las cuestiones centrales, pero que bueno, ya habían dialogado. Bien. Sí, también entender, que en el aula hay, mucha heterogeneidad, alumnos de toda clase, que por ahí ya tienen su familia, su propia opinión un poco, y no la exteriorizan, pero no sé, me acuerdo habíamos charlado, que no quedó directamente en el tema, en el trabajo, algo de represión, por ejemplo, que eran temas medio difíciles de abordar, no sé, por si hay chicos con familiares policías, así que teníamos que tener un poco de cuidado también en las preguntas para saber, propiciar el debate, que se animen,
debatir, a argumentar sobre todo. Gracias. Bien, gracias, chicos. Bueno, nos quedan dos grupos, creo, dos parejas, en realidad creo que era Lautaro y Araceli, y Nair y Vanessa, no sé quiénes quieren continuar. Ahí necesitamos que Alan deje de compartir. Sí, ahí está. Alan, deja la hegemonía. No quería dar lugar. Yo se quería ir. No sé, chicas, y bueno, y Lautaro también. No sé quién. Vamos nosotras. Dale. A ver si podemos compartir. ¿Se ve? Perfecto. Bien, bueno, nosotros, nuestro proyecto de formación va dirigido a alumnos de sexto año, de nivel secundario, de la orientación de comunicación. La materia que nos corresponde es de taller de producción de lenguajes. Bueno, en ese sentido, nuestro eje temático que elegimos es de prácticas culturales juveniles en espacios de encuentro y circulación y sus modos de apropiación. De ahí se desprende, bueno, nuestro objetivo general de la propuesta a grandes rasgos, aunque igual es bastante grande. Dice que los estudiantes puedan reflexionar sobre sus prácticas culturales, sus modos de apropiación y su influencia en la configuración de subjetividades e identidades. Claro, básicamente lo que nosotros hicimos es, desde el eje temático, plantear ese gran objetivo general, y después que ese objetivo general marque los otros objetivos específicos, que bueno, básicamente el primer objetivo específico que se desprende es el reconocimiento de esos espacios de encuentro y circulación. Nosotros pensábamos en, por ejemplo, en clubes sociales, o sociedades de fomento, o mismo en la vía pública, diferentes actividades que los jóvenes realizan hoy en día, también que puedan reapropiarse de esas prácticas críticamente, ¿no? Por eso también el segundo objetivo, que después va a ampliar un poco más mi compañera, con respecto a lo que es la sistematización, que va pegado a la metodología, a las dos metodologías que usamos, que en la primera parte usamos trabajo de campo, para que, mismo nosotros lo dividimos en diferentes grupos de máximo de 3 integrantes, y que uno o una de ellos esté dentro de esa práctica, para que puedan reconocer diferentes particularidades de esa práctica, del lugar. Entonces, por ahí va lo que es la sistematización, ¿no? Para después trabajarlo en clase. Y después los otros dos objetivos más específicos están desprendidos sobre todo sobre el soporte que elegimos, que fue el lenguaje gráfico, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta la materia, que es de producción de lenguaje. Entonces, primero, lo que quisimos también es un reconocimiento, que eso está dentro de la propuesta, reconocimiento previo de los saberes que tienen los chiques sobre el lenguaje gráfico, qué tipo de notas leen, si también leen crónicas, qué elementos pueden reconocer o que digan en aspectos generales, y después también ahondar en lo que es el formato específico de crónica. Sobre todo, lo que fue la elección del formato tiene que ver también con el posicionamiento que tomamos a nivel general, un posicionamiento crítico sobre la realidad social. Entonces, esa idea también la idea era transmitírselo a los chicos, para que ellos también se apropien de ese posicionamiento, que sean críticos, mismo, esto que hablábamos durante todo el año en la cursada, de que los alumnos también son sujetos históricos, sujetos vives, que se apropien de esa idea, para poder también ser críticos en cuanto a sus prácticas. Y por último, el último objetivo específico es propiamente dicho la realización de esa crónica, ¿no? Y después, de lo que es en cuanto a contenidos, que un poco mi compañera dio a nivel general de esto de las prácticas culturales, que ahí lo marcamos como concepto principal, y los escenarios de encuentro y circulación.
también hicimos hincapié en lo que es la identidad y subjetividad, sobre todo para que ellos problematicen sobre las prácticas culturales, en cómo influyen en su cotidianidad, en su configuración de identidades, qué les significa a ellos hacer tal práctica en un lugar barrial o en otro lugar, en la vía pública, como decía antes. Eso sobre todo lo remarcamos como para tenerlo como conceptos principales, y bueno, obviamente lo que es el lenguaje gráfico y la técnica, un poquito por lo que hablamos anteriormente. Bueno, las estrategias metodológicas elegimos 2, que en realidad en un principio fueron 3, y ya era como un caos total, y así que las acortamos a 2, que igual es bastante, lo dividimos, trabajo de campo en las primeras 2 clases, y producción de lenguaje las trabajamos las últimas 2. La idea del trabajo de campo es que ellos puedan hacer un acercamiento a la práctica cultural, al espacio, puedan vivenciar las prácticas que se producen, acercarse, tomar nota. Para eso hicimos trabajos en donde les brindamos ciertas herramientas para que ellos puedan, no sé, esto de la entrevista, tomar nota, que puedan servir como insumo para producir la segunda estrategia, que es la producción de lenguaje. O sea, pareciera que como están desconectadas, pero la idea que buscamos es que una sirva como base para la otra producción. Y para eso, bueno, las actividades que hicimos en el medio eran de empezar a escribir, de sistematizar lo que se vio en el trabajo de campo, para después ya pasar al tema de la crónica y enfatizar conceptualmente un poco de las herramientas, los recursos comunes principales de la crónica, y hacer actividades como descripción de imagen, un poco que vayan variando para poder después plasmar en su crónica todo lo que se vio en el trabajo de campo. Sí, sobre todo esto último, cuanto a los elementos, hacer la diferencia de lo que comúnmente se sabe sobre notas informativas, esto de la estructura piramidal, que es el formato, la estructura, el principal recurso que se hace en notas periodísticas. Entonces, como partir de ahí, pero en cuanto cuando se hace hincapié en la crónica, hacer esa distinción de que la crónica tiene más libertad en cuanto a eso, que no presenta una estructura rígida, que hay diálogos, que también hay recursos ficcionales, también literarios, sobre todo hacer hincapié en ese tipo de recursos para dar cuenta de que también es un formato que creemos nosotros que les permite posicionarse, o más que nada expresar sus sentimientos también, sus ideas, con una voz más propia, no tan esquematizada en cuanto a lo que se ve de notas gráficas, sino por ese estilo, digamos, desde un lado más subjetivo, que es más, un poco retomando el principio que habíamos mencionado, que era la idea de que se apropien de esos recursos, en cuanto a la posibilidad de que puedan transmitir esas inquietudes también, porque más allá de escribir sentimientos, ideas, pensamientos, también hay un montón de incertidumbre, de dudas en cuanto a las prácticas, o en cuanto también a sus cotidianidades, qué les surge el día a día. Entonces, que puedan jugar con todo eso. Esa fue la idea principal, que esto lo fuimos describiendo de a poquito. Y sobre todo también también en los contenidos vuelvo un poquito ahí al apartado anterior, que también aparecía como concepto principal lo que es la juventud, que nosotros lo pensamos más que nada, que también durante la cursada hemos hablado de la juventud, que es el concepto de juventud, que es una construcción social, que eso depende también de quién está hablando, si es un medio hegemónico, si es una voz adulta, qué piensan les chiques en cuanto a lo que es la juventud, si es que existe la juventud o si son juventudes.
Entonces, eso también entró en lo que es la propuesta, el diseño. Y después hicimos también un pequeño apartado en cuanto a evaluación, porque fue lo último que vimos, que más que nada que bueno, fue un detallado en cuanto a los factores principales, que tomamos la participación en clases, apropiación crítica que puedan hacer de los recursos, y bueno, también el cumplimiento de esos trabajos prácticos, como decía mi compañera. Como dijeron antes, al ser una modalidad de talleres, como que no apuntamos a evaluar con una evaluación, con un parcial, con una prueba, sino a hacer trabajos prácticos y siempre en grupo. Apelamos mucho al trabajo en grupos, todas las actividades eran pensadas así. Y después, bueno, acá no lo pusimos en el Prezi, porque nos parecía mejor tal vez hablarlo directamente en la clase. Claro, más que nada, hablando un poquito antes de la clase, bueno, el principal desafío fue, creo que Victoria había dicho anteriormente, Violeta, perdón, Victoria. Violeta decía esto de imaginarse de estar en una clase y sin poder haber ido a esa escuela donde teníamos que presentar en teoría el proyecto, poder acomodar los contenidos con la metodología, desde el posicionamiento que nosotros tomamos. Eso fue uno de los principales desafíos. Sí, tener en cuenta los tiempos, que bueno, Débora nos marcó mucho de marcarlos porque no los teníamos en cuenta y por ahí queríamos hacer todo mucho y nos costaba eso. También el hecho de aplicarlo a un secundario, ya nosotros que venimos de la facultad nos cuesta un poco hacer ese recorte de tratar de adaptarlo y que no siempre es tan teórico y no siempre hay tanta teoría como quizás se ve en la facultad. Sí, esto creo que, no recuerdo quién de los chicos había dicho que tener que desnaturalizar lo que, o mismo desnaturalizar algo que ya tenemos aprendido y darse cuenta que, bueno, estamos hablando enfrente de chiques de cierta edad, de 15, 16 años, que bueno, eso también fue un desafío aparte, de tratar de desmenuzar lo más simple posible o didácticamente hablando accesible para que se pueda entender la propuesta y para que sea algo productivo en relación a la producción, ¿no? Y bueno, también en cuanto a la evaluación, creo que ahí no lo hemos puesto porque era más de la propuesta en sí misma, pero también la idea de poder hacer una crítica propia de la propuesta una vez planteada, para saber cuáles fueron los puntos más fuertes, cuáles fueron las debilidades en el grupo específico, ¿no? Una vez hecha la cursada, para después poder reacondicionarla o para poder hacerla nuevamente, respetando la idea principal, pero acomodando algunos puntos, algunas cositas que fue más o menos lo que hicimos con la primera entrega, cuando, bueno, en este caso nos corrigió Débora, que bueno, eso fue, a nosotros nos ayudó bastante, como decía mi compañera, queríamos abarcar un montón de cosas, y bueno, teníamos que primero fijarnos en tiempo, darnos cuenta a quién estamos dando clases, con quién estamos, con qué sujetes, y además acomodar ese contenido en ese tiempo determinado. Entonces, un poco por ahí también el tema de la evaluación, que es una autorreflexión de la propuesta de parte nuestra. Eso es importante, pero me quedé también con algo que decían antes, que es esto de contemplar las características de ese interlocutora o interlocutor, de esos estudiantes con los que vamos a trabajar, y pensaba esto, que no es esto del lenguaje académico y de la necesidad de reconstruir nuestros saberes para poder transmitirlos en otros espacios que no son la facultad, no suponen, como ustedes planteaban, no se trata solamente de simplificarlos porque sean difíciles, para decirlo en términos, sino que tiene que ver con pensar el sentido de formación de eso en adolescentes, digamos, que eso es más complejo todavía, porque no se trata de que, bueno, son adolescentes y no entienden, entonces, que bueno, que también, digo, hay una dimensión que tiene que ver con la complejidad de algunos saberes académicos y los saberes previos de los estudiantes para poder comprender esos saberes más complejos.
hay una dimensión de eso, pero no es simplemente eso de hacerlos más simples, sino que tiene que ver, o hacerlos más fáciles, simplificarlos, sino que tiene que ver con qué sentido tiene determinados recortes de conocimiento para esos jóvenes en particular, o para ese sector. Digo, si yo trabajo con, hay otros grupos que trabajaron con, no están hoy, pero la semana próxima, que trabajaron en institutos de formación docente, pensaron propuestas para formar maestras jardineras, por ejemplo. Bueno, preguntar ahí, ¿qué sentido tiene determinado saber en el campo de la comunicación para el trabajo de una futura maestra jardinera, que va a trabajar con niños pequeños, o una maestra de primaria? Y así uno puede pensar con distintos, ¿no? En dar un taller en un sindicato, bueno, ¿qué sentido tiene ese recorte de saber para las personas, los militantes de ese, o las militantes de ese sindicato? Siempre que uno encara una propuesta de formación es muy importante pensar en el sentido que eso adquiere, y uno lo va a ir construyendo con el tiempo también, esa reflexión. Pero es como, me pareció interesante destacar eso, ese elemento que ustedes planteaban por ahí. Sí, de hecho nosotros siempre en cada actividad pensamos en rastrear los saberes previos de ellos, como ver las bases con las que tenían para después poder llevar a cabo las demás actividades y las propuestas. Sí, también esa instancia de intercambio para saber qué ellos piensan sobre la propuesta misma, qué sentido le dan a la producción de un texto. Bueno, un poco lo que decías vos, Andrea, en este sentido de orientar el sentido para qué hacer esta producción en cuanto al contenido y la relación metodológica. Pero sí, eso creo que también, en parte, bueno, hablábamos de los desafíos, eso fue otro de los grandes desafíos que tuvimos, bueno, en este contexto, ¿no? También, que fue bastante particular. Tal cual. Sí. Sí, la verdad que bueno, lo que yo, además de lo que decía antes, que coincido y que además tiene que ver con lo que, bueno, también Araceli mencionaba, que fuimos trabajando o marcando en esto de que, bueno, cuando uno empieza a construir una propuesta, lógicamente sí abarca muchas cosas y también transita por esos espacios que no son conocidos, ¿no? Esto de, bueno, a ver, hace varios años que están transitando una carrera, digamos, académica, donde hay determinadas lógicas de acceso a ese conocimiento, de estrategias y demás, con lo cual, digamos, forma parte del aprendizaje, digamos, del aprendizaje de ustedes también, decir, ah, bueno, no, pero esto que en realidad, a ver, como comunicadores y comunicadoras, siempre está presente esto del interlocutor, de tener en cuenta qué público nos dirigimos, quiénes son los destinatarios. Y muchas veces cuando empezamos a producir este tipo de propuestas de formación, pareciera como que eso nos lo olvidamos, ¿no? Como decir, ah, bueno, pero esto es central, o pensar en estas justificaciones o la articulación, cuando ustedes hoy muy bien definieron o justificaron el porqué de las estrategias, que era algo que por ahí yo les había, digamos, mencionado, y que está claramente dicho, decir, ah, bueno, a ver, esta estrategia tiene digamos, este alcance, ¿no? Con estas actividades porque nos va a ayudar a articular con esta otra que tiene este alcance, ¿no? Y que no es en sí misma, es decir, como que estas cuestiones que por ahí también nos parecerían obvias, cuando presentamos este documento de comunicación como para compartir con otros, con otras, bueno, ahí también es necesario el tenerlo claro, ¿no? Como equipo y también para compartir. Entonces, me parece que, bueno, que es algo que se viene dando en todo lo que ustedes, no solamente ustedes como pareja, las otras parejas y las compañeras vienen compartiendo sobre este aprendizaje en proceso para la construcción de una propuesta y que no se ancla nada más que en el conocimiento disciplinar. Digamos más, tenemos que hacer una relectura, ¿sí? Digamos, como para abordar ese conocimiento disciplinar y que es, digamos, lo central en cuanto a la formación de esos sujetos. Y eso que en la materia de ustedes y en la de, por ahí, el grupo anterior también, estamos pensando en la orientación que es de comunicación, con lo cual ya tenemos como algo más a favor porque ya presuponemos algunas huellas, ¿no? ¿No? Algunas huellas. Y por último, sí mencionar algo que también lo habíamos mencionado y que coincidimos en esto, que cuanto más conocemos a los grupos, por eso yo al inicio hice un comentario que cuanto más conocemos a los grupos,
sí tenemos otras posibilidades, no solo desde lo vincular, sino también para pensar las cuestiones, digamos, de estrategias, de contenidos y demás. Pero a su vez, ¿sí? Pero a su vez también esta práctica nos enfrenta con una realidad que sí ustedes van a, digamos, en muchos momentos laborales, van a emprender, y creo que lo hemos hablado, es decir, nos presentamos a un concurso para cubrir, a un concurso no, digamos, al acto público para cubrir algunas horas, y es así, lamentablemente vamos a tener solamente la información de, estamos en la escuela, no sé, estamos en la Legión, como decía Violeta, ¿no? O estamos en tal otra, estamos en la escuela en el Belgrano, la media, ex media 1, ¿no? Bueno, tenemos ese dato y que vamos a estar, no sé, con alumnas de sexto, quinto año, cuarto año, y quizá no mucho más, ¿no? Y en esto y bueno, ¿y con esto qué hacemos? Algo tenemos que proponer, es decir, esto es un ejercicio muy válido en ese aspecto también, ¿no? Esta práctica, que si bien claramente la intervención nos aporta una riqueza, digamos, impresionante, porque nos posibilita reflexionar sobre esa práctica y reformularlo, pero esta instancia sí se van a encontrar muchas veces en sus carreras profesionales con esa instancia de que no conocemos a los grupos, ¿sí? No conocemos las particularidades, que ya no sabemos, y así, a ver, tanto Andrea como yo, o alguna de ustedes que haya tenido experiencia, nos ha pasado de que nos han dicho que eran, nada, tienen estas características y vamos y no las tenían, con lo cual digamos, me parece que tiene que ver con esta posibilidad de transformación también de nuestras propias propuestas. Bien, era eso, como marcar algo más. No sé... Me hiciste acordar a dos cuestiones, una situación que me pasó, que la cuento la anécdota porque creo que es clara en ese sentido. Como decía Debbie, siempre hay una instancia de indeterminación al inicio, pero no tan indeterminada, porque siempre hay un posicionamiento que supone seleccionar y elegir aquello que uno cree que es lo mejor, digo. Después a veces va modificando la estrategia, pero lo que en general uno no modifica en este proyecto tiene que ver con el sentido de qué considera que es un aporte valioso de su propio campo de conocimiento. Digo, si yo realmente creo que la comunicación es producción de sentido, no voy a enseñar otra cosa. Digo, voy a enseñar eso, porque forma parte de cómo yo me posiciono en mi propio campo de conocimiento. Más allá que después revise la estrategia porque había pensado algo que para este grupo no funciona, entonces es mejor revisar otro. En ese sentido me acordaba, yo hace 2 años gané, 2 o 3 ya, gané un concurso para dar un trayecto formativo en un instituto de formación docente, que eran todos profesionales, que no tenían título docente. Entonces hacían un trayecto corto, que es un trayecto de 2 años, para lograr tener título docente, porque hay gente que ya trabaja en instituciones educativas. En ese caso eran todos profesionales que trabajaban en institutos superiores de formación técnica. Tenía desde agrimensores hasta enfermeras, hasta, antropólogas, muy diversos. Yo armé una propuesta para el concurso que básicamente contenía como un proceso de evaluación que suponía una construcción individual, una narrativa biográfica, que les pedía que reconstruyeran desde un relato autobiográfico cómo habían sido sus procesos de formación a lo largo de toda su trayectoria educativa. Tenían que ir analizando eso en distintos momentos de la materia. Cuando llego el primer día me encuentro que tenía 130 alumnos. Bueno, entonces, digo, la propuesta de trabajo de los contenidos la sostuve, y sostuve los propósitos. Ahora, esa estrategia de evaluación con esa narrativa autobiográfica, la tuve que modificar porque no podía humanamente sostener yo 130 biografías. Sí, puede ser que haya. Ahí dice Vanessa que por ahí hay eco porque hay muchos micrófonos abiertos. Entonces, bueno, digo, pero ahí no se modificó ni los propósitos de ese taller que yo estaba dando, ni los contenidos que había seleccionado, pero sí la estrategia de trabajo que fui trabajando a lo largo de todo el encuentro lo tuve que modificar, porque no había forma material de que uno pudiera seguir semana a semana 130 trabajos escritos, biográficos. Material y humana. Sí, tal cual. Tenía 130 alumnos, piensen eso,
solo en ese curso, más todos los de la facultad, en las distintas materias, digamos, no había manera. Entonces, bueno, eso fue algo que se lo planteé al regente el primer día. Yo con el concurso con esto voy a hacer otra cosa. No. Me dijo, tenés razón. Bueno, nada, la anécdota. Nos queda un grupo, que es una pareja que es la de Vanessa y Nair. Acá estamos. Hola, chicas. Hola, chicas. Nani, ¿compartís vos el documento? No, te pido que lo hagas vos porque... Bueno, voy a intentar. No, Vanessa, Ok, lo dale. hago yo. Decime, si preferís que lo haga Claro, yo, sí, lo tengo no, sí, lo bajado hacemos. ya. Como vos quieras. Ay, sí, genial. Bueno, Porque hoy estuvimos practicando. Les cuento la interna. Estuvimos practicando, hicimos un Zoom entre nosotras dos y yo no pude. bancame un O sea, cachito. lo compartía, pero terminaba compartiendo todo lo que tenía en el celular, porque estoy desde el celular, no estoy desde la compu. Claro, sí, con el celular es Es un complicadísimo. Díganme Sí, si sí. lo ven. Sí, sí se ve. Bueno, ustedes me van Sí, diciendo cuando quieran que vaya pasando las diapositivas. Sí, Perfecto. yo igual quería compartir que respecto de lo que venían hablando, ¿no? Que sí, que es así como cuentan, que en la práctica quizás todo esto que vos preparaste lo tenés que modificar a último momento. Quizás lo esencial de los propósitos quedan, por supuesto, pero hay muchas cosas que tenés que ir modificando de acuerdo a los alumnos, de acuerdo a lo que traigan desde casa, digamos. Bueno, en cuanto a nuestra propuesta, nosotras estuvimos trabajando por separado en el trabajo número 3, y después, bueno, para este trabajo nos unimos porque estábamos solas. Y Sí. elegimos desarrollar la propuesta que yo había presentado en el trabajo anterior. Bueno, ahí se ve, nuestro diseño curricular está pensado para la materia Comunicación y Culturas del Consumo. Se da en el ciclo... Se cortó, Nani. ¿A mí me escuchan? Hola. Sí, se te escucha vos. Anaír no, se le Ah, cortó, quedó ok. congelada. Lo que pasa es que en los hornos funciona muy mal el internet últimamente. Siempre se corta, va y viene. Ella decía que el diseño nuestro era Comunicación y Culturas del Consumo, que es para alumnos de 5º año del ciclo de educación secundaria superior, en el marco de la orientación de comunicación. Vayan diciéndome, chicas, cuando quieren que pase la diapositiva. Sí, a ver. Pásalo, por favor, Débora. Bueno, ahí justamente decíamos esto, que era para los alumnos de 5º año del ciclo superior secundario y la orientación de comunicación. Propósitos, teníamos, bueno, el propósito general. Bueno, a ver, yo los escucho bien, pero no sé si se me escucha. Ah, no. Se te escucha perfecto. Perdón. Bueno, en el propósito general pusimos que se pretende que el grupo de estudiantes de 5º año de secundaria problematicen los consumos culturales relacionados con las redes sociales que utilizan en la actualidad para analizar cómo dichos consumos culturales contribuyen a la construcción de sus identidades. En ese propósito y en las primeras clases, la idea era, en la primera clase, la idea era compartir un video de YouTube y un TikTok, que es lo que suponemos nosotros que es lo que más consumen los adolescentes de esa edad, de esa cursada particular. Y a partir de eso,
empezar a construir desde sus conocimientos previos, digamos. Le damos el pie a Nair a ver si puede, porque me da cosa. Estoy acá. Sí, le estaba diciendo lo mismo, que ahora cuando terminaras que intentábamos de nuevo, si querías. Sí, sí. ¿Se me escucha ahora? Sí, se escucha bárbaro ahora. Bueno, en el siguiente diapositivas están los propósitos específicos, y hay uno en el que, a ver si la profe lo pasa. Ahí se ve. Hay uno en el que me quiero detener, que es el número 5, que es la propuesta de trabajo final que propusimos, la consigna que le propusimos a los estudiantes, que tiene que ver con la elaboración de una producción audiovisual en la que ellos, después de todo el recorrido, ¿no?, de estas temáticas, en la que ellos pudieran expresar qué es para ellos, desde su perspectiva, la juventud o las juventudes, qué es ser joven, y que pudieran dejar plasmado esa perspectiva, ¿no? Porque habíamos en estas formas que comentaba Vanessa, y nos parecía fundamental para darle un cierre, que ellos pudieran expresar finalmente de alguna manera. A ver, la siguiente. No sé si quieres agregar algo más, Vane, respecto de esto. Que el trabajo final venía a colación de todo lo que trabajamos en cada una de las clases anteriores. Nosotros desde el principio, con los TikTok y con las otras clases que planteamos, intentamos que ellos puedan descifrar esto de la construcción de identidades, para que después ellos elaboren su propia construcción de identidad de juventud. Yo le propongo a los estudiantes que en un producto radial, y mientras echando abajo nos dimos cuenta que era lo apropiado, que en principio vamos a analizar, o les proponíamos analizar y problematizar plataformas audiovisuales muy actuales, como TikTok, como YouTube, y por otro lado, quizás ahora no están familiarizadas que es la radio como otras. Entonces enviamos y por esta acción de videominuto, de un producto audiovisual corto, ellos... Ahí te escuchamos muy mal, Nair. No, lo último no... O sea, alcancé a entender un poco también porque conozco el proyecto, que la idea era al principio problematizar, digamos, videos de estas dos plataformas, videos minutos de estas dos plataformas, y después que ellos puedan construir su propio videominuto. ¿Puede ser que eso era lo que...? Sí, sí, pero que también fuimos cambiando la consigna final, porque al principio habíamos optado por proponerles hacer un producto radial, y después nos dimos cuenta que lo más apropiado era audiovisual, eso quería decir ella. Por todo, o sea, cambiamos en el sentido de que en las clases anteriores veníamos trabajando con productos audiovisuales, y en la última proponíamos un producto radial. Y eso creo que básicamente nos dimos cuenta a partir de la clase que tuvimos, que hoy compartía una de las compañeras, de esto de poder analizar la coherencia. Y ahí nos dimos cuenta que quizás no era coherente estar planteando en las clases anteriores trabajos con audiovisuales y en la clase, o sea, en el trabajo final que sea algo radial. La clase esta que tuvimos sobre la... Uy, se me fue.
sobre la coherencia fue fundamental para poder darnos cuenta de este tipo de cosas. La clase, vos decís que tuvimos donde vimos una secuencia, una clase sincrónica. Sí, creo que sí. Sí, la que también analizamos las otras propuestas que ustedes nos habían presentado. Sí. Esa fue clave. Esa, sí. Sí, totalmente. Porque te parás desde otro lado y mirás desde afuera la propuesta. Y a nosotras nos pasó que al estar tan metidas en la propuesta, no llegabas a ver algunas cosas que por ahí eran muy descolocadas, por decirlo de alguna manera. Y las correcciones, por supuesto, nos ayudaron un montón porque nos orientaron. ¿Quieren que pase? Sí, no sé por dónde estamos. ¿Propósitos específicos o no hay? Temas, contenido, por ahí. Bueno, los temas y los contenidos que desarrollamos tenían que ver todos con la materia, cultura y consumo, industrias culturales, los que trabajamos en las primeras clases, industria global de los medios de comunicación y estereotipos. Bueno, estereotipos lo trabajamos en la primera también, pero tratamos de ir manejando estos temas que eran fundamentales. Y producción de sentidos. Pásalo si querés, Debo. Bueno, acá el tipo de estrategia que utilizamos es la estrategia de casos. Como mencionamos al principio, utilizamos casos específicos, como los videos de TikTok y Video Minuto, no, YouTube y TikTok. Y después algunos textos que también fueron fundamentales para poder encarar el contenido y guiarlos a los alumnos en lo que nosotros queríamos que ellos vayan construyendo, digamos. No sé si Nair sigue. Está. Sí, ahora se escucha, Nani. Si querés yo desactivo el micrófono para ver si se te escucha mejor. Bueno, dale. Bueno, había algo de lo que quería hablar. ¿Se me escucha bien? Sí. Te escuchamos bien. Vamos por el otro intento. Perfecto. No, que escuchando a los compañeros, como que en mi cabeza decía sí, tal cual, todo lo que iban diciendo de lo que fueron viviendo en este proceso, ¿no? Que fue un gran desafío para nosotras. Creo que el más grande fue esto de intentar ser coordinadoras de un proyecto, de una propuesta, e intentar que los estudiantes tengan ese rol activo que proponemos al principio, y dudábamos muchas veces y nos llevaba bastante tiempo esto de, bueno, no estaremos imponiendo tal cosa o tal otra, no habría que dejarle cierta libertad en este sentido o en otro, y la verdad que eso nos llevó bastante tiempo. Y después algo que mencionaban las compañeras, el hecho del lenguaje, ¿no? A la hora de poner por escrito la propuesta y de tratar de que se entienda lo que estaba en nuestra cabeza, ¿no? Ordenar todo eso. Así que creo que esas dos cosas fueron grandes desafíos y que aprendimos bastante. Fue complejo, pero estuvo bueno. Sí, concuerdo con Nair, y lo que más nos costó fue eso, fue sobre todo el lenguaje para poder redactar esta propuesta, y ay, me tilde. Bueno, no, y esto que decía Nair también de ser nosotros, o sea, de no ser nosotros los que imponen el conocimiento, sino que construir con los alumnos, eso también. Todo el tiempo volvíamos a las consignas que planteábamos para que la construcción sea en conjunto y que salga desde la mirada de los alumnos y que no sea algo que nosotros decimos es así,
Eso también, concuerdo con ella porque fue una de las cosas que más nos costó y que más revisamos a la hora de redactar las consignas. Y el tema de no sé si Vane ya lo mencionó, pero el tema de la coherencia también. Había que volver todo el tiempo sobre el trabajo. Incluso a veces pensábamos que íbamos bien y después nos dábamos cuenta, o con las correcciones de la profe Andrea, nos dábamos cuenta que se nos estaban escapando varios detalles y había que volver a redactar y volver a repensar para que mantuviera la coherencia, ¿no? Pero bueno, creo que finalmente logramos avanzar, sobre todo teniendo en cuenta la primera idea, esto que este producto final es muy diferente y de hecho nos encontramos con un montón de cosas que no pensamos que íbamos a tener que atravesar, ¿no? Dentro del proceso. Cambiar un montón de cuestiones o de ideas que pensábamos que iban bien y volver a repensarlas y a formular nuevas propuestas, nuevas consignas dentro del diseño curricular. Ahí. ¿Dejo de compartir? Sí. Creo que Sí, la creo que última ya está. dijeron casi todo de lo que, creo que dijeron todo de lo Sí. Sí. que aparecía en la última. Sí, sí. Ahí, esperen un segundo que ahí los veo. Muchas gracias por compartir. Logramos superar la barrera de los inconvenientes técnicos. No lo puedo creer, estuve bien toda la clase y se empieza a tildar ahora. Increíble. No, pero pasa, suele suceder. Creo que cada uno de nosotros tiene alguna anécdota para contar en estos tiempos, ¿no? Que tiene que ver con la tecnología, bueno, que es un desafío más y es una limitación distinta en la presencialidad, porque siempre, siempre hay. Les podemos asegurar, por ejemplo, que si estuviéramos en nuestras aulas físicas, materiales, conseguir una zapatilla para poder poner el cañón y la compu y todo, también es un desafío. Les puedo asegurar que ha habido clases donde no conseguíamos la zapatilla y se nos complicó, y bueno, lo fuimos resolviendo. Así que bueno, bien, digamos, me parece que pese a estas dificultades técnicas, lograron compartir digamos, la propuesta desde la materia en sí misma, y también en esto último remarcar lo de los desafíos, o lo que mencionaban también en relación con desnaturalizar, que también otras parejas lo mencionaron, que Violeta fue una de las que por ahí hizo hincapié al inicio, y sí, realmente es un proceso que es un proceso que en principio, ¿no? Digo, bueno, es un trabajo, tenemos que hacerlo y demás, pero vamos viendo cuál es el interés, y eso que nos convoca a decir, bueno, no, pero nosotros, o sea, tenemos esta convicción, y nos parece que va por ahí, pero no siempre, y que no les va a pasar solamente en esta instancia como más iniciática de lo que es la tarea docente, sino a lo largo de toda la carrera, ¿sí? Digo, poder decidir qué va, qué no va, cómo, por qué, cómo lo hacemos, conlleva, digamos, también muchas contradicciones, es decir, bueno, pero teníamos esta idea inicial, y quizá alejarse de esa idea inicial porque vemos que no va, a veces cuesta decir, pero estaba bárbaro esto, porque queremos por ahí, pero no va. Entonces, todo esto que ustedes fueron dando cuenta me parece muy rico, además de las propuestas que, de estas propuestas que ya son, digamos, que son de ustedes, y que van a estar de acá al año que viene a otros, digo, que por más que este año no hayan podido llevarse adelante en esa práctica de intervención, pero no implica que no puedan ustedes sí llevarlo adelante en otras materias, en otros momentos de su vida profesional, el que sea, ¿no? Porque es una, digamos, esto es lo que decimos, que no concebimos esto como una tarea técnica. Inclusive, ¿se acuerdan en el panel que tuvimos como haciendo foco en lo metodológico, y había algunas compañeras, colegas que decían, y sí, bueno, uno después, como que también tiene su propia forma de planificar y de ver qué fue o qué no fue, pero qué fue lo que resultó, lo que no resultó, ¿no? Pero eso está en una base, que es la base que vamos estableciendo con todas las deliberaciones que tomamos siempre inicialmente. En algún momento escribimos, lo ponemos, lo organizamos, ¿sí? No es, como que las profes en ese momento no hablaban de espontaneidad,
sino de que había, digamos, un recorrido, o estaban esas hipótesis, y que habían sido reflexionadas, que habían sido pensadas. No es que, nada, dijeron, bueno, a ver, me subo al micro y veo qué onda, a ver qué les doy, porque qué viene este día y qué quieren ver, ¿no? No, bueno, eso está incluido dentro de todo, digamos, de todas estas propuestas, y esto que proponemos transitar, que también tiene que ver con varias cuestiones desde lo conceptual, desde los posicionamientos pedagógicos que fuimos viendo, desde también una noción freiriana, esto de, bueno, a ver, no es decir, el habilitar la voz del otro también implica que esté habilitada la nuestra, porque no es que en este vínculo hay un intercambio, hay también una reciprocidad y una demanda, entre comillas, de lo que vamos a aportar, ¿no? Porque de hecho, si no, ¿cómo estaría también constituido ese rol que se va construyendo, cada uno con su estilo, con sus posicionamientos? Pero bueno, esto me parecía como muy relevante destacar, ahora que bueno, que escuchamos por lo menos en esta primera instancia de puesta en común a todas las parejas y bueno, y a todas las compañeras que trabajaron individualmente. No sé si quieren agregar algo más, o algún comentario que quedó por ahí, digamos, colgado, si bien se fueron retomando, ¿no? En esto de entre ustedes reconocidos, ¿no? Identificados. Está bueno eso. Chan, el silencio de Diego, esto que vos compartías en la práctica es fundamental, porque yo cuento mi experiencia en lo personal. Yo di clases por primera vez sin haber cursado ninguna materia del profesor. Cuando empecé a cursar esta materia y empecé a ver todo esto que propusieron a la hora de generar un diseño curricular, te cambia totalmente la visión de cómo te parás ante una clase. Para mí fueron herramientas muy valiosas, porque vos acá marcás el desde dónde te parás como profesor, desde dónde mirás a los alumnos, y eso cambia totalmente. Sí, digamos, bueno, qué bueno, pues también forma parte de una devolución hacia nosotras, ¿no? De ver esto que realmente no, no les proponemos como una estructura porque sí, sino, digamos, todo este proceso, o este proceso de reflexión, de deliberación, y además de lo que vamos hace años pensando, en una didáctica de la comunicación, que la vamos construyendo, digamos, año a año, digamos, entre todos, entre nosotros, ustedes, ¿no? Que por ahí hay muchos otros campos disciplinares que tienen largas tradiciones en cuanto a lo que es la conformación de didácticas, la matemática, la historia, la geografía, lo que era en su momento lengua y literatura, que bueno, ahora tiene otra perspectiva, prácticas del lenguaje, pero digo que también es un desafío, digo, como comunicadores, comunicadoras, esta articulación que vamos haciendo entre lo que es el campo pedagógico y el campo de la comunicación. Bueno, y además de eso, felicitarlos y un gran aplauso para todos, acá uno sonoro. Felicitarlas y felicitarlos por todo el trabajo que pusieron, los volvemos a felicitar la semana que viene. Obviamente. Pero agradecerles también la disposición y el tiempo y la seriedad con la que fueron asumiendo sus recorridos y sus proyectos. Para nosotros eso es muy importante. Está bueno, digamos, cuando hay reciprocidad en el sentido de sentarse a producir y a pensar y a reflexionar, eso está bueno. Así que gracias a ustedes. Y bueno, nos vemos la semana que viene. La semana que viene la idea es que los compañeros y las compañeras que hoy no presentaron, presenten sus trabajos la próxima. Nos faltan devolver, no corregimos todos, nos faltan devolver, bánquennos que estamos cerrando notas en todas las materias. No queremos quejarnos, pero bueno, más allá de ya llegamos, les prometemos. Más allá de pensar las evaluaciones, ¿verdad? Que no dijimos por ahí nada en particular de las evaluaciones, ¿no? De pensar el proceso, de pensar esta cuestión, bueno, también tenemos institucionalmente una instancia de acreditación, entonces hay un momento donde siempre hay algún trabajo donde hay que requiere otro tipo de calificación. Así que sí,
a lo largo de estos, digamos, de estos días van a ir teniendo sus devoluciones. Así que bueno, nos encontramos la próxima semana. Nuevamente gracias, y bueno, que puedan realizar todas sus actividades también de trabajo, digamos. Que tengan buena semana y buen fin de. Adiós. Que falta un montón, pero Gracias, hasta la próxima. Hasta la Nos vemos. hasta luego. Chao, gracias. Adrián, a ver, ¿vos Hasta luego. conocés acá a Adrián Esteban? ¿Será un compañero nuestro? Quiero decir, un estudiante nuestro. Adrián Sliak. Claro, aparece Adrián Esteban, para que lo pongo a admitir, pero... Igual sí, chicos y chicas, pueden ir retirándose, porque ya finalizó el encuentro. Adiós. Chau, chau. Sí, yo me tengo que ir también, Debbie. Sí, pero no sé, digamos, por lo menos lo admito para aclarar. Sí. Chau, Lautaro. Dylan, María, Jessica. ¿Está desde hace mucho? No, recién. Por eso mismo. Hola, Adrián, ¿nos escuchás? No, ¿será que error? No sé. Porque en realidad no estaba, yo estaba atenta a eso. No sé.